Esta historia comienza en el corazón de la vasta campiña, donde vivía un hombre llamado Salvador, un campesino de alma sencilla, pero marcado por la desesperación. Vivía con lo justo en su pequeña finca. No le faltaba lo esencial, pero había algo que siempre anhelaba con todas sus fuerzas: tener más ganado. Cada día veía a sus vecinos con sus campos llenos de animales y su prosperidad creciendo. ¿Por qué ellos sí y yo no?, pensaba mientras observaba su corral, que apenas podía sostener unas pocas vacas. No era hambre lo que lo motivaba, ni siquiera una necesidad urgente. Era el deseo insaciable de tener más, de sentir que su vida podía ser algo más grande. Un día, mientras le vendía sus cultivos a otro campesino en su finca, Salvador dejó escapar su frustración, luego de que aquel hombre lanzara un comentario: «Qué bonita finca, don Salvador. Lo felicito. Se ve que ha trabajado duro todos estos años». A lo que Salvador le contestó: «Gracias, amigo. La verdad es que me ha costado mucho levantar mi ranchito, pero aún hay mucho que quiero conseguir. Me gustaría tener estos corrales llenos de ganado, muchas vacas y terneros. Ya sabe, el deseo de todo ganadero». El comprador le sonrió y le dijo: «Todo es posible con trabajo y esfuerzo, don. Si le sigue dando duro a su rancho, en unos años logrará su objetivo». Salvador asintió con una sonrisa forzada. «Así es, amigo, pero no quiero esperar tanto tiempo. Me voy a hacer anciano y recién ahí cumpliré mi sueño. No me quedarán fuerzas para nada. Yo quiero tenerlo todo ahora que estoy joven, y me queda una larga vida por delante, compadre». Aquel hombre, como si leyera su mente, dijo algo que hizo que Salvador levantara la mirada con interés. «Bueno, si lo que quiere es eso, hay alguien a quien podría consultar. Vaya donde doña Maruja. Ella vive río abajo a unos 10 kilómetros de aquí. Pídale que le bendiga sus tierras y sus animales y verá cómo mejora todo. Esa señora es un ángel. Seguramente ella le hace el milagrito». El rostro de Salvador se iluminó y el hombre continuó, sin darse cuenta del cambio en su actitud: «No le pido que me crea, don Salvador. Tal vez debería buscarla. No hay nada que perder y mucho que ganar. Lo dejo. Cuídese y le deseo buena suerte en todo». Con esas palabras, el comprador se retiró de la finca y Salvador se quedó ahí, llenando su mente de esperanza y preguntándose si podía tener resultados. Ese mismo día, casi al atardecer, Salvador se dirigió hacia la dirección que ese hombre le había indicado, en busca de la anciana. Montado en su caballo, tomó el camino que lo llevaría río abajo. Después de recorrer durante más de una hora y preguntando a otros pueblerinos, finalmente llegó a una pequeña cabaña. Se acercó a la puerta y antes de golpear, la abrió lentamente, como si algo lo hubiera invitado a entrar. Dentro, el aire estaba denso, cargado de olores a hierbas y tierra. La anciana estaba sentada junto a la chimenea, mirando hacia la puerta, como si hubiera estado esperando su llegada. Salvador, algo nervioso, fue el primero en hablar. «Buenas noches, doña Maruja. Soy Salvador, de la finca de más arriba. Un hombre me habló de usted y de sus bendiciones. Dicen que puede ayudarme». La anciana se quedó en silencio por unos segundos, su mirada fija en Salvador. Finalmente, habló, con voz rasposa y calmada: «No necesitas explicarme nada. Yo sé por qué has venido. Veo que tienes prisa, joven.
El deseo de tener más consume a muchos y pocos lo controlan. Pero antes de ayudarte, debo advertirte de algo. Salvador, sorprendido pero ansioso, se adelantó. Pero la anciana levantó una mano, pidiendo silencio. Si quieres que te ayude, debes seguir mis condiciones. No podrás vender ni regalar el ganado que te doy. Solo podrás disfrutar y vender lo que te provean esos animales. Si rompes esa regla, perderás todo lo que te otorgue. Sin pensar en las consecuencias, el campesino asintió rápidamente. «Lo acepto», dijo con firmeza. La anciana sonrió levemente, como si ya supiera lo que estaba por suceder. «Muy bien, muchacho. Voy a darte mi bendición». Con esas palabras, la anciana se levantó lentamente y con un gesto de su mano hizo un movimiento en el aire. Un viento suave, casi imperceptible, comenzó a soplar alrededor de la cabaña, levantando algunas hojas secas del suelo. Salvador miró intrigado, pero en el fondo, su mente solo pensaba en sus beneficios. Finalmente, doña Maruja concluyó: «Lo que me pediste, pronto se te concederá. Pero recuerda, lo que te doy no es solo un regalo. Cada deseo tiene su precio. Después de unos días iré a tu finca a pasarte la cuenta». Salvador le agradeció y salió de la cabaña. Volvió a su finca en su caballo, sin mirar atrás, confiado en que su sueño se convertiría en una realidad. Los días pasaron y Salvador aguardó con impaciencia. La promesa de un futuro lleno de ganado lo mantenía despierto por las noches, sus pensamientos siempre en lo que estaba por venir. Pero entonces, una tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, algo cambió. Desde la lejanía, en el horizonte, Salvador pudo ver algo acercándose a su finca. Era un grupo de vacas, más de las que jamás había tenido. Y no solo vacas, sino también terneros, todos alineados como si aparecieran de la nada. Salvador, atónito, se acercó al corral, sin poder creer lo que veía. Los animales eran robustos, saludables, con una mirada que no reflejaba lo común, como si fueran distintos, demasiado perfectos. Pero al fin, todo lo que había deseado estaba allí. Su sueño se había cumplido. Al poco tiempo, la finca de Salvador se llenó de vida. Su ganado crecía a un ritmo imposible y la noticia de su inesperada prosperidad se extendió rápidamente por el pueblo. La envidia no tardó en aparecer, especialmente en su vecino Benito, un hombre ambicioso y astuto, que siempre había soñado con tener abundancia. «Vaya, Salvador, no puedo creer lo que veo», dijo Benito, admirando el ganado en el corral. «Nunca pensé que vería tu finca tan llena de vida. Se ve impresionante». Salvador, con una sonrisa de satisfacción, se acercó a su vecino, disfrutando del reconocimiento. Benito lo miró con una sonrisa astuta y le dijo: «Oye, amigo, véndeme unas cuantas vacas, te conseguiré buenos clientes. ¿Qué dices?». Recordando las palabras de la anciana, Salvador se negó ante aquel pedido. «Lo siento, Benito, no puedo vender mi ganado a nadie. Esto es producto de una bendición que me prohíbe vender. Espero entiendas, compadrito». Benito frunció el ceño, pero rápidamente cambió su expresión a una sonrisa más amigable. «No entiendo mucho a qué te refieres, compa, pero no es un problema. Después nos vemos, amigo». Salvador se sintió aliviado por haber evitado el trato con Benito, pero a medida que su vecino se alejó, no pudo evitar preguntarse si realmente había hecho lo correcto, pues él
Nunca había sido una persona que rechazara los negocios. Los días pasaron, y mientras el campesino continuaba disfrutando de su abundancia, hasta que ocurriría la desgracia. Una noche, mientras se encontraba ocupado en la finca, Benito decidió actuar. Aprovechando un momento en que Salvador no estaba en el corral, entró sigilosamente en la propiedad. Su mirada se posó en un ternero joven que parecía estar más apartado del resto del ganado. Se acercó con rapidez y con un suspiro de alivio, lo sacó del corral sin que nadie lo viera. Al día siguiente, Salvador despertó con una sensación extraña. Algo no estaba bien en su finca, aunque no podía precisar qué era. Los animales, como si pudieran sentir la alteración en el aire, estaban inquietos. Se movían nerviosos, dando vueltas por el corral. El ambiente, que antes había sido de calma y prosperidad, ahora estaba marcado por una sensación de opresión. ¿Qué está pasando?, pensaba Salvador al observarlos con preocupación. En una noche de esas, Salvador escuchó que sus animales volvían a hacer mucho ruido, y cuando salió, vio algo que lo paralizó. Estaba una mujer, envuelta en harapos oscuros, paseándose por su rancho. El campesino gritó: «¿Quién eres?». Pero aquella mujer desapareció en la negrura de la noche, y Salvador se dio cuenta de que algo siniestro estaba acechando su finca. Después de transcurrir algunos días más, Benito se acercó de nuevo al rancho de Salvador, con el rostro ligeramente tenso y una expresión que parecía ocultar algo. Salvador, al verlo, pensó que quizás Benito venía a insistirle nuevamente para que hicieran negocios. Pero lo que Benito le dijo sorprendió a Salvador de una manera que no esperaba. «Salvador, tengo que contarte algo. Encontré uno de tus terneros cerca de mi finca. Lo dejé en mi corral hasta saber bien de quién era. Por eso no te dije nada. Pero eso no es lo importante. Desde esa noche las cosas han estado extrañas en mi rancho. Los animales están nerviosos y no puedo dejar de escuchar ruidos raros por la noche. Incluso me parece ver a una mujer paseando por los corrales. Creo que algo no está bien». El rostro de Salvador se tornó pálido de inmediato. Recordó las palabras de la anciana. «Tienes que traerlo aquí, amigo. Quizás así todo vuelva a la normalidad», dijo con voz firme, pero con el alma llena de dudas. Ambos hombres se dirigieron al corral de Benito con la esperanza de que al devolver el ternero todo podría solucionarse. Pero al llegar a la finca de Salvador, las cosas ya no eran lo que parecían. De repente, un sonido grave y profundo, como un rugido lejano, resonó desde lo profundo del campo. Entonces, la figura de una mujer emergió entre las sombras. Era Doña Maruja, la anciana que había otorgado a Salvador la bendición. Estaba ahí. Era una bruja. Su rostro estaba demacrado y su mirada era tan fría que parecía atravesar el alma misma. ¿De verdad creíste que podías romper las reglas y engañarme? Has roto el pacto, muchacho. Ahora debes asumir las consecuencias. Salvador no lo podía creer y en medio del terror le habló. ¿De qué estás hablando? Yo no he vendido ni regalado nada. Ese ternero se salió del corral. La bruja soltó una risa macabra. Tu amigo ha robado lo que te pertenecía. Por tu descuido y por la ambición de ambos, tienen que pagar el precio. Benito quedó aterrorizado y salió corriendo del lugar. Pero Salvador no podía moverse. ¿Quién eres? Por favor, déjame ir. Dios mío, perdona mis pecados. La bruja levantó su mano.
y un resplandor verdoso iluminó el campo, llevándose todo a su paso, incluidos los animales y Salvador. El campesino desapareció junto con su rancho. Todo quedó en ruinas y no quedó ninguna evidencia de la abundancia que había existido en esa finca. Por otro lado, a pesar de que Benito logró huir, no se salvó de pagar su error. Su finca quedó maldita y se dice que con el tiempo, la bruja también se apoderó de su alma. Ahora díganme, muchachos, ¿ustedes qué opinan? Comenten qué les ha parecido esta historia y suscríbanse si quieren ver más relatos interesantes como este.